Aquí. Ahora sí, bienvenidísimas, bienvenidísimas. Ya estamos, fíjate, en la sesión número 4. La sesión 4 de 5 sesiones, donde de 5 módulos, donde vamos a ir trabajando distintas herramientas y conceptos. La sesión 4 es una sesión bien práctica también, porque principalmente nos vamos a concentrar en conocer cuáles son los criterios o los estándares de calidad que nos permiten ver que la participación de los niños y de las niñas va por buen proceso, ¿sí? ¿Qué señales, qué elementos, qué criterios son los que podemos cuidar, planificar o monitorear, ¿cierto? Para asegurarnos que los procesos participativos van por buen camino, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con ganas en esta sesión y vamos a arrancar un poquito haciendo memoria. ¿Se acuerdan en qué estábamos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda qué hicimos la semana pasada? La pregunta era cómo promover la participación en la primera infancia. Exacto, exacto. Estuvimos, como dice Marcela, estuvimos identificando cuáles son los criterios metodológicos que nos permiten identificar un proceso de participación que es significativo. ¿Sí? ¿Qué más se acuerdan de la sesión pasada? Vale ver los apuntes. Hicimos una brújula de la participación. Eso, conocimos una herramienta que se llama la brújula de la participación porque nos permite saber qué elementos considerar, pero también cuáles reforzar para que los procesos participativos se den. A ver, por pregunta del millón, ¿quién se acuerda de un elemento de la brújula? De los que estaban afuera. Las habilidades. Perfecto, muy bien. El ambiente. El ambiente positivo. Perfecto. La motivación. Motivación. Sí. Conocimiento. Y conocimiento, muy bien. Los 4 elementos que desde los adultos tenemos que estar preparados nosotros mismos. ¿Cómo generamos ese ambiente positivo? ¿Qué es un ambiente positivo? Es un ambiente que genera confianza, que genera ganas de experimentar, ¿cierto? Donde hay un ambiente de una relación que no es adultocéntrica, que no es limitadora, sino que todo lo contrario, invita a explorar, ¿cierto? Muy bien. ¿Y se acuerdan los elementos que estaban adentro de la brújula? La información, la opinión, la toma de decisiones. Perfecto. ¿Qué son, si se acuerdan, exactamente los mismos elementos que cuando vemos cuáles son las libertades que tienen que tener los niños como sus derechos, como parte de los derechos de los niños, es lo clave, ¿cierto? Los niños tienen que tener información adecuada adecuada para su edad. Esto significa que toda la información que está aconteciendo puede ser presentada a los niños, pero de una manera adecuada, amigable, entendible, procesable para ellos y ellas. Y, por supuesto, que tienen que existir canales para poder expresar la opinión, ¿cierto? Recuerden que opinión no es sinónimo de hablar o dar un argumento, de hablar como hablamos los adultos, ¿cierto? Opinar significa expresar lo que pensamos y lo que sentimos. Súper. Y, por supuesto, un aspecto clave de esa brújula era, ojo, tenemos que poner atención en que estos procesos también se vinculen a la toma de decisiones, porque si solo preguntamos, y eso no influye en nada en las decisiones que nos afectan en común, entonces la participación se transforma en una participación que es aparente, ¿cierto? Que puede ser instrumental. Y ese tipo de participación genera efectos contrarios a los que genera una participación que es significativa, ¿sí? Vale, nos falta un elemento del centro, ¿cuál es? Ahí se los dejé un ratito para ver cuáles eran. Un elemento del centro. ¿La organización será? Ese, buen ojo rápido. La organización. Y este es un tema.
importante. ¿Ustedes que piensan que los niños y las niñas más pequeños pueden organizarse? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Sí, se pueden organizar. Si los Pueden temas son de organizar. su interés, sí. Bueno, claro, como todo el mundo, si el tema es del interés, se van a poder, van a organizarse y van a poder presentar Eso se ve ideas mucho, juntos. Ujú, te eso se ve escucho. mucho en los juegos. En los juegos, Se- ¿cierto? Porque ellos mismos organizan. Bueno, yo tengo alumnos entre 5 o 6 años Ujú. y se ve mucho la organización. Sí, esto es algo bien paradójico, ¿ah? Porque mucha gente dice, bueno, no, los niños pequeños no están organizados. De hecho, en las escuelas, por lo general, las organizaciones que son legitimadas de los estudiantes van como del segundo ciclo básico hacia adelante, ¿cierto? Por lo general. Y a pesar de que los niños más pequeños todo el tiempo se están organizando. Si tú ves los juegos, bueno, ustedes cuenten, ¿no es cierto? Podrían contar la complejidad de los juegos, la cantidad de gente que convocan, ¿cierto? Demanda muchas habilidades de organización, de negociación, ¿cierto? Pero curiosamente, en la cultura escolar no pareciera que la organización de los niños más pequeños fuera como no necesaria o que no fueran tan capaces. Ujú. ¿Qué les dirían en la escuela si ustedes, cuál sería el argumento para decir en las escuelas, las que están trabajando en las escuelas, que los niños deberían tener su propia organización? ¿Cómo convencerían? ¿Qué dirían? Me voy a quedar callada mejor. ¿Te autocensuraste? ¿Por qué? Me autocensuro, no, porque dirían que tienen que estar insertos dentro de un proceso escolar, que tienen que tener la estructura y bla, 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 bla. Y pasa que dentro de esa estructura también uno puede flexibilizar, también uno puede dar la oportunidad de que los niños manifiesten su querer hacer. Y para mí es la mejor forma de saber en qué están los niños es cuando uno los observa libremente. Ujú. Cuando uno se convierte en un guía o en estar pendiente de que me van a venir a monitorear, que si no digo esto, que si no hago lo otro, que si la escritura que me pidieron no se está dando, cuando el niño trabaja de su interés, con tranquilidad, a su tiempo, a su ritmo, yo puedo visualizar mejor en qué él está y cómo está con respecto a su evolución, no con respecto al programa que me están pidiendo estructurado de que los niños tienen que saber. Porque yo el año pasado le dije a mi jefe, todos mis niños aprendieron. No lo que dice la regla ni el papel, pero todos aprendieron. Ninguno está igual que cuando ingresaron en marzo. Ujú. Muchas gracias, Emma. ¿Qué opinan ustedes ahí en la realidad que ustedes viven? ¿Cuál sería un argumento para decir, mira, los niños de los primeros ciclos también están organizados, también tienen una voz, también tienen una opinión aquí en el establecimiento? ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? ¿O no es necesario? Justamente lo que tú estás hablando, nosotros estamos como proyecto en el PI del colegio, Ajá. están insertos los chicos de prekinder y kinder en proyectos. Ujú. Y en esos proyectos es donde los chicos participan y por lo menos la escuela está en conocimiento y saben que los niños tienen la capacidad de la participación a través de los proyectos que es uno por trimestre. Vale, y trabajan ahí por Creo que es un proyectos que los ejemplo, propios niños es, van. es un ejemplo concreto de la participación en los chicos para armar un proyecto. Ajá. Súper buen Y, lo- y, ejemplo. y exponen el proyecto, lo conversan, les hacen preguntas, debaten, argumentan, opinan. Yo creo que más que eso no se puede pedir. A los chicos ya lo están haciendo, por Claro, lo ya menos en están. nuestra escuela. Ajá, súper.
Es un buen ejemplo, una buena práctica, ¿cierto? El trabajar con la metodología de proyectos, donde son los propios niños, niñas y los estudiantes en general los que van definiendo qué les interesa trabajar, qué van a investigar, cómo lo van a hacer, cómo se van a organizar y después muestran sus resultados. Antiguamente había un modelo de planificación que usábamos mucho antes, no sé si todavía algunas lo estarán usando, que es el centro de interés que se llamaba, donde los chicos, uno les preguntaba temas a poder hacer algún proyecto, ¿no es cierto? Y ellos daban su opinión y se trabajaba y como ello era de su interés, más aprendían con facilidad, participaban, opinaban así, tal cual. Ajá. Eso. ¿Cierto? Y eso es algo que Exacto. sabemos por experiencia, ¿cierto? La Marcela está dando un súper buen ejemplo y acá en el chat también, sí, están saludándonos, sí, también pueden compartir por el chat si están con la señal un poco mal. La participación moviliza cuando es significativa, emotiva cuando tiene que ver con tu vida, con las cosas que están pasando, con los temas que nos interesan, y eso por supuesto es válido igualmente para los niños y para las niñas, ¿sí? Queridas, pregunta para ustedes. ¿Cómo les fue con el ejercicio de la brújula la semana pasada, cuando estuvieron trabajando en grupo? Les pregunto porque algunos grupos no subieron sus avances a la plataforma. ¿Se acuerdan cómo estuvo ahí el grupo? Marcela, No sé, ¿nosotros lo no trabajamos sé. juntas o no? No. Yo me acuerdo que en la último trabajo, perdón que hablemos así, Sí, disculpa. sí, sí, Yo me acuerdo que trabajé con unas chicas del sur. sí. No me acuerdo, pero recién habló una y no me acuerdo cómo se llama ella. Recién habló una de pelito corto, que cuando hicimos el juego de mandar, las mujeres mandan, ¿Sí? y ella lo quedó de subir, nosotros nos tocó las habilidades. Ya. Miren, yo No les sé si quiero, me escucha sí, les ella. quiero comentar dos cosas. Las evaluaciones que estamos haciendo con las tareas de grupo son evaluaciones formativas. Las evaluaciones que tienen que ver con la aprobación son las que es la que tiene que ver con el proyecto final y el cuestionario final. Entonces, no es para que se estresen esto de las tareas, sino que para que nos ayude como a ir asimilando los ejercicios. Les quiero contar porque sé que algunas estaban un poco estresadas. No es la idea que se estresen, sino que la idea es que con lo que avancen en el trabajo de grupo, en la sesión, lo suban porque yo los puedo comentar, ¿sí? Ya van a ver que no les voy a poner nota, pero sí hay comentarios. Entonces, el último ejercicio, por ejemplo, el de la brújula, los grupos que subieron ya tienen algunos comentarios. Uh-huh. Sí, ¿Puedo decir sí, algo? claro, No es Marcela. no es por justificarme a lo mejor que yo Uh-huh. soy bien honesta, yo no entro mucho a la página porque Ajá, la pega que tenemos en la escuela nos demanda mucho, entonces como trabajamos ahora con libro digital, tenemos que ponernos al día, las que sabemos, todas las planificaciones, entonces de repente a ratitos uno trabaja con el grupo, más nos estamos enfocando en el cuaderno de actividades de la escuela, ¿ya? que es el módulo 1, módulo 2, módulo 3. Sí, Estamos tratando de ir llenando y conversando en esa parte, pero muy en las bien. otras yo honestamente no he entrado. Sí, mira, eso les ¿Ya? quiero contar. Lo que basta es que una del grupo lo suba y con el nombre de todas, ¿sí? No tienen que subirlas todas, porque lo que dice Marcela estamos todos súper conscientes. No es que nos tengamos que llenar de tareas, sino que, y no, digamos, no sobrecarguemos de más, sino que cuando estamos en el trabajo en grupo nos ponemos de acuerdo de alguien que registre y que suba eso a la plataforma, incluso lo puede hacer durante la misma clase, ¿cierto? Porque puede abrir otra ventanita tranquilamente en el computador y cargar, ¿cierto? Una persona del grupo con el nombre de las compañeras, ¿sí? Entonces, pero ojo, sin estrés, o sea, no es que si no la subí, no es que si no se subió, entonces va a estar reprobada, no, va a perder una oportunidad de que podamos retroalimentar y seguir hablando nomás, pero más allá de eso no va a pasar nada grave, ¿ya? Entonces, no sufran, porque la Fran me contaba que
varias le habían escrito sobre la preocupación por las tareas. Es bueno subirla, pero no es que tengas que conectarte después ni nada. Una del grupo se conecta a la página, sube con los nombres de todos en la hojita que suba y estamos ok. ¿Sí? Muy bien. Me gustaría proponerles que hagamos este ejercicio de la brújula, aunque te toquen distintas personas nuevas, que no sea tu mismo grupo, y la podamos subir, ¿sí? Porque pasó que también en ese ejercicio, revisando, se los comenté, hay algunos grupos que no se trabajaron en todos los elementos. Entonces, vamos a hacer un trabajo de grupo de 15 minutitos, las quiero invitar, y vamos a trabajar aquí con la brújula todavía, ¿sí? Vamos a trabajar en la brújula y vamos a armar nuestras 8 salas normales. Por favor, toma nota, porque si eres grupo 1, trabajas con ambientes positivos. ¿Cómo generamos un ambiente positivo? ¿Cómo generar el grupo 2 o la sala 2 en el tema de las habilidades? ¿Cómo generamos habilidades en los equipos de adultos para promover la participación? ¿Sí? El grupo 3, en conocimientos. ¿Qué conocimientos deberíamos desarrollar para promover la participación? Y el grupo 4, o la sala 4, la motivación, ¿sí? El grupo 5 ya entra dentro de la brújula, ¿cierto? ¿De qué manera los niños pueden tener oportunidades de obtener una información adecuada? El 6, el que puedan expresar su opinión por distintos mecanismos, y el 7, la toma de decisiones, ¿sí? Y el 8, la organización. Solamente 15 minutos, y una de tu grupo que lo suba, ¿ya? No todas, una de tu grupo con el nombre de todas, ¿ya? Disculpe, ¿Nicole? el grupo 7, ¿de qué se trataba? Disculpe, Sí, que no alcancé a notar. sí, mira, te muestro aquí, el grupo 7 está trabajando en de qué manera podríamos promover la organización de los niños. Ya. Y el número 8 en la toma de decisiones, vamos así. 5, Ya. 6, 7 y 8. Perfecto. Súper. Ya, mis queridas, nos vamos a los grupos. ¿Les parece? Digan, ¿cómo Ahora sí. veníamos? Sí. ¿Funcionó mejor? ¿Funcionó mejor el trabajo de grupo? ¿Bien? ¿Bien? Qué bueno, Angélica, qué bueno. Me alegra, me alegra. Bien. Lo importante de la brújula es que uno la utilice como una herramienta, ¿cierto? Quiero llevar un proceso participativo, entonces me junto con mi equipo y identificamos los elementos del proceso y entonces los ponemos en práctica. Me va a dejar, si hay para la biblioteca, me lo dejáis en el 21. École. ¿De qué vamos a hablar en este módulo? ¿De qué vamos a hablar en este módulo? En este módulo vamos a conocer distintos modelos de participación y vamos a familiarizarnos con los criterios que tienen que ver con estándares, ¿cierto? Elementos básicos o señales concretas para reconocer que los procesos participativos son significativos, son éticos y son de calidad, ¿cierto? Para los niños y para las niñas. Escuchamos de tu celular, ¿no? Acuérdense de mantener los micrófonos apagados para que no nos saturemos, ¿ya? Por supuesto, si quieren hablar, lo prenden y van metiendo la cuchara. Entonces, claro, ¿qué cosa es súper importante tener en cuenta cuando vemos la participación y promovemos la participación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, ¿cierto? Cuando promovemos la participación de los niños y en especial los niños de los más pequeños, es que existen distintas formas de participación, ¿sí?
Durante muchos años estuvo muy en boga la idea de modelos de participación que eran como escaleras, como grados, como escalones, ¿sí? Muchos de esos modelos, ¿cierto?, estuvieron vigentes por más de 20 años, ¿cierto? Los primeros 20 años de la convención, podríamos decir, que fueron modelos que decían, ojo, hay cosas que son participación y que parecen participación, pero no lo son, ¿cierto? Entonces, las distintas gradientes o las distintas escaleras me iban a poner atención a lo que no era participación y a lo que sí era. Y lo que no era participación, por supuesto, era esa participación que es manipulada, esa participación que es decorativa, una participación que es aparente, ¿sí? Ese tipo de participación en donde los niños, las niñas, no están vinculados a la toma de decisiones, en donde las opiniones de ellos son utilizadas para cumplir los objetivos del mundo adulto, ¿cierto? O aquellas en que la participación decora un proceso, pero en realidad lo importante se da después y entre los adultos. En ese tipo de escaleras se graficaban, ¿cierto?, como aquello que no era la participación, y la participación entonces partía de manera gradual, ¿cierto?, en donde primero los adultos iniciaban la participación, y luego los niños, las niñas, iban ganando mayores espacios para liderar sus propios procesos de acción, de reflexión, de propuesta, de puesta en práctica y de análisis de sus logros, en fin. Hoy día, fíjense que esos modelos de escalera están, ya no se utilizan tanto, han sido bastante criticados en el sentido de que la participación de los niños puede, dependiendo los contextos, ¿cierto?, responder a distintas necesidades y dinámicas. Entonces es posible que los niños se puedan organizar, no necesariamente de manera gradual, sino que dependiendo de los contextos de distinta manera, ¿sí? Entonces podemos ver que existen procesos de participación que son consultivas, en donde los niños y las niñas son invitados a compartir su opinión para resolver alguna decisión, que se quiera tomar en algún contexto escolar, familiar, comunitario, nacional, ¿sí? Y entonces, a partir de esa consulta, esas opiniones son integradas. Participación consultiva, un tipo de participación, ¿sí? Pero claro, no es la única, también hay participaciones un tipo de participación que se llama participación colaborativa, porque a diferencia de la participación consultiva, lo que busca esa participación es que juntos adultos y niños establezcan un proceso para resolver alguna situación, necesidad, problemática. Quizás nos preocupa en el ambiente escolar que a lo mejor la convivencia no está siendo tan positiva como quisiéramos y eso nos está afectando a todos. Entonces, un proceso de participación colaborativa va a convocar, ¿cierto?, a adultos y niños para analizar por qué está pasando eso, identificar cuáles son las causas, identificar quiénes podrían generar cambios, realizar algunas acciones, ¿cierto?, ponerla en práctica y ver si la convivencia mejora, ¿sí?, juntos, colaborativamente, unidos para resolver una problemática en común que nos afecta, ¿cierto? Y hay otras instancias en que la participación es dirigida y es liderada por los niños de manera autónoma. Estas formas de participación van a surgir y pueden surgir en distintos momentos, ¿cierto? Cuando vemos espacios de juego libres, ¿cierto?, vamos a ver que esta participación que es dirigida por los niños se genera de manera espontánea, ¿cierto?, sin problemas, sin mediación de los adultos. Cuando pensamos o promovemos el yo opino, a lo mejor estamos tomando una forma de participación consultiva. Cuando pensamos un proyecto en donde nos interesa resolver un problema común y trabajamos juntos, entonces estamos desarrollando una participación colaborativa. Entonces esta idea es bonita porque nos ayuda a entender que no es que los niños vayan gradualmente de consultar a la autonomía, sino que estos se van a dar de acuerdo a las necesidades, los intereses, los contextos, las oportunidades que se puedan dar, y pueden convivir,
Ujú. Hay otros modelos que son bien bonitos también de participación y que incluso se han ido aplicando en política pública, ¿cierto? En los Países Bajos, este modelo que se conoce como el modelo de Laundi, que es su autora, ¿cierto? Propone este modelo para incorporar la participación en todas las políticas públicas, ¿cierto? No solo en las políticas educativas, sino que en todas las políticas públicas. Y dice, bueno, para que la participación de los niños pueda ser considerada de manera efectiva, ¿qué tenemos que considerar? ¿En qué espacios, cierto, la participación de los niños o las problemáticas o las necesidades de los niños se dan? ¿Cuál es la voz, la opinión que tienen los niños en relación a esos contextos, a esas realidades? ¿Quiénes son los que tienen que escuchar las opiniones de los niños y de las niñas? ¿Y de qué manera entonces esas opiniones van a influenciar en las decisiones? Estos 4 elementos entonces, si están presentes en las decisiones que tienen que ver con las políticas públicas, entonces también pueden guiar el proceso, ¿sí? En todo, en todas las políticas públicas, vivienda, salud, educación, y son modelos que están hoy día en boga. ¿A qué las quiero invitar hoy día que entremos con mayor profundidad? A conocer estos que se conocen como los estándares, los criterios o los requisitos éticos y de calidad para la participación de los niños y de las niñas. ¿Qué son estos requisitos o estos criterios o estándares éticos y de calidad para la participación? Son señales que nos permiten reconocer aquellas cosas que los adultos debemos cuidar para que el proceso de participación de los niños y de las niñas sea un proceso significativo para ellos, que sea un proceso que es adecuado, relevante y que responda a sus necesidades. Los requisitos nos hablan a nosotros, ¿cierto?, sobre qué aspectos tenemos que cuidar para que ese proceso de participación, que es espontáneo, no sea obstruido, ¿cierto?, tanto por las prácticas adultocéntricas que estamos normalizando por lo general, ¿cierto?, sino que podamos poner atención en qué elementos de todo proceso nos van a ayudar. Entonces, de nuevo, los requisitos son herramientas súper prácticas para entender o guiar un proceso de participación que sea significativa para los niños. Pero ojo, que son cosas que nosotros deberíamos asegurar, como las condiciones que los adultos, las educadoras, los promotores, ¿cierto?, los adultos en general deberíamos considerar. ¿De dónde surgen estos requisitos éticos y de calidad para la participación de los niños? Fundamentalmente también de los instrumentos de derechos humanos. Sabemos que a nivel internacional existe toda una estructura para monitorear el cumplimiento de la Convención de los Derechos de los Niños, ¿cierto?, en el sistema de Naciones Unidas. Existe principalmente una estructura, que es el Comité de Derechos de los Niños, que es un grupo de expertos que trabaja, ¿cierto?, haciendo cumplir los procedimientos que están a la base de la Convención y los compromisos que han establecido con los países. Y ese comité también no solo trabaja haciendo recomendaciones para el cumplimiento a los estados, sino que también trabaja en algunos documentos que ayuden a profundizar, entender, aplicar la convención como un instrumento más concreto. Esos documentos se llaman observaciones generales, ¿sí? Las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, hasta la fecha son 21, ¿sí? Pero fíjate que la número 7 y la número 12 son documentos en donde este grupo de expertos trabaja profundizando qué son la participación. En la número 7 va a profundizar los temas de participación de niños y de niñas, sobre todo en la primera infancia, y en la número 12 se refiere a la participación de los niños en general. Y en esa observaciones generales, van a distinguir van a aparecer estos 9 requisitos o estándares, ¿cierto?, o criterios de calidad para promover la participación. ¿Y cuáles son esos 9? Fíjate que son 9 criterios, 9 estándares que tenemos que cuidar los adultos para que la participación de los niños sea adecuada.
Y siempre vamos por la línea de la base que ya hemos ido desarrollando, fundamentada en los derechos humanos, ¿cierto? El primer estándar dice, ojo, la participación es informativa. ¿A qué se refiere? Que antes de empezar cualquier proceso participativo, lo que tenemos que hacer con los niños es contarles de qué se trata esto, de qué se trata participar, para qué, cuáles son las consecuencias, para qué va a servir, de qué se trata su participación, de tal manera de que eso permita que el niño o la niña pueda interesarse, motivarse, decidir participar, ¿cierto? Integrarse. Y por lo tanto, el primer elemento, el primer criterio es que la participación es informativa. ¿Qué hacemos nosotros? Informamos, si es que nosotros estamos invitando a participar, de qué se trata esto, para qué sirve, de cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? De tal manera de que eso dé una base para que se genere la participación. El segundo estándar, la participación es voluntaria. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es evidente, ¿cierto? Dice, para que la participación sea participación, es importante que sea una decisión de las personas, de los niños, de las niñas. Por lo tanto, en ningún caso la participación es forzada, la participación que es participación es forzada, pero por supuesto el desafío es que sea motivadora, ¿cierto? Para que genere un gancho y que se genere el interés, la voluntariedad, ¿cierto? Para participar. Y para esto es importante la información, porque con la información los niños pueden saber a lo mejor de manera más clara por qué es más relevante, por qué nos sirve, de qué se trata, qué va a pasar, cuándo va a ser, en fin. Entonces, claro, la participación, la voluntariedad de la participación es un requisito fundamental para que la participación sea una participación de calidad. Tercer estándar, la participación es respetuosa. ¿A qué se refiere esto? Es que cuando se genera el proceso, las opiniones, las respuestas, la forma de interactuar de los niños, sus visiones, sus perspectivas, sus análisis son valorados, son respetados, son considerados, ¿sí? En ningún caso la participación genera juicio, está juzgando, ¿cierto? Podemos decir, mira, eso no correcto en el rol que nos compete, pero no podemos hacer juicios de valor o de descalificación, ¿cierto? Porque lo que tiene que primar en el proceso participativo es que la opinión y la perspectiva que generamos las personas surge, por supuesto, de las vivencias, de los elementos, de las informaciones, de las experiencias de vida que vamos teniendo. Por lo tanto, no las podemos descalificar de buenas a primeras, ¿cierto? No, ni de buenas a segundas, ¿cierto? Se entienden en un determinado contexto y en el diálogo, ¿cierto? Podemos intercambiar, orientar, ¿cierto? Proponer, sugerir, motivar, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. La participación es respetuosa. Cuarto estándar, la participación es relevante. La participación es relevante, ¿a qué se refiere? Te estoy haciendo un detalle porque vamos a hacer un ejercicio después aplicado en un caso, ¿ya? Entonces, te pido 2 minutos más de concentración y los vamos a ocupar para entender mejor un caso aplicado que ya te voy a contar. Entonces decimos la participación es relevante. Cuarto estándar. ¿A qué se refiere con que la participación es relevante? Es que la participación responde a las necesidades, a los intereses, a lo que está pasando, a lo que están viviendo los niños, las niñas, ¿cierto? En su contexto particular, local, escolar, nacional, ¿sí? Responde a algo que es relevante, que es sentido, que es importante, que tiene que ver con sus vivencias, que tiene que ver con lo que está pasando en la realidad en que vivimos, ¿sí? Y esto es un gancho fundamental, ustedes ya lo decían, ¿cierto? Hace poquito la Marcela hablaba de eso, ¿cierto? Que hace que la participación sea motivadora, es que es relevante, pues tiene que ver con lo que me pasa, con lo que me preocupa, con lo que me gusta, con lo que está pasando, ¿sí? Estándar 5, este sí lo conocemos mucho, la participación es amigable para los niños. O sea, cuando hablamos de participación,
La participación es un espacio en donde ocupamos técnicas que son lúdicas, espacios que nos permiten relacionarnos de manera horizontal, que generan una forma de interacción que es más horizontal, ¿sí? Entonces algo que cuidamos mucho en la participación es que la participación sea amigable. Técnicas, métodos, herramientas que fomentan y que permiten la participación. Y esto, por supuesto, amigables, pero que son respetuosas y que nos permiten trabajar los aspectos que son relevantes. Bien, el estándar 6, 7, 8 y 9. Participaciones inclusivas. Este es un desafío, es un estándar. ¿Cómo hacemos que la participación sea accesible para los niños y para las niñas, para los más pequeños, para los mayores, ¿cierto? Para los que tienen necesidades educativas especiales, para los que tienen discapacidad, para los que pertenecen a distintas culturas, ¿cierto? El poder opinar, participar, que tu opinión sea valorada, que sea respetada, que los temas que tú traes sean relevados, ¿cierto? El gran desafío es que no lo homogenicemos, sino que partamos de esta diversidad de realidades que viven los niños y las niñas. El estándar 7 nos ayuda a recordar que la participación es relevante para todos y todos los niños, pero ojo, también como equipo necesitamos generar un lenguaje común, un entendimiento común, apropiarnos de herramientas, definir cómo vamos a trabajar, apoyarnos, ¿cierto? Y de esa manera la participación dice en el estándar 7, tómese un tiempo para que nos formemos como adultos, ¿sí? Entonces esto no es algo espontáneo, ya sabemos que la participación de los niños y de las niñas no es algo que nosotros aprendimos como niños y niñas, ¿sí? Es algo nuevo para nosotros y también sabemos que aunque lo hubiéramos vivido de niños, esta nueva generación tiene otros contextos, otras realidades, son otros sujetos, ¿cierto? Viven en un mundo distinto al que nosotros vivíamos, entonces aún así necesitamos formarnos para entrar en ese diálogo y ponernos de acuerdo para saber cómo podemos apoyarnos. Estándar 8, algo que nunca renunciamos. La participación es segura y sensible a los riesgos. ¿Qué significa esto? Significa que la participación, nunca abandonamos como adultos nuestra responsabilidad de que en los espacios donde se trabajan son seguros, de que los temas que se hablan nos permiten poner atención, así es que hay algunas preocupaciones que pueden darnos señales de alerta de maltrato, de abuso, ¿cierto? Estamos pendientes de nuestro rol como adultos responsables del cuidado y de la protección, especialmente frente a cualquier forma de violencia, ¿sí? Entonces, incluso, por supuesto, lo analizamos como equipo, pero también lo podemos analizar con los propios niños y niñas, ¿cierto? ¿Qué riesgos podemos tener si vamos a desarrollar a lo mejor alguna actividad de cuál tal tipo? ¿Qué cosas nos podríamos cuidar? ¿Qué pasa si necesitamos ayuda? ¿A quién tenemos que recurrir? Y como equipo estar alerta a aquellos aspectos que son llamativos o señales de riesgo, ¿cierto? Por ejemplo, cambios de ánimo, de comportamientos muy radicales en niños y niñas, es una señal, ¿cierto? Y es una señal muy potente, tanto como los moretones o los rasgos, ¿cierto?, más físicos. ¿Sí? Mucho retraimiento para un niño que no es retraído o retraída, ¿cierto? Mucha agresividad en un niño o una niña donde ese comportamiento no es un comportamiento regular. En general la agresividad también da cuenta de situaciones de estrés o daño que se pueden estar viviendo. O sea, con esto estamos diciendo, independiente que estemos llevando dependiente que estemos llevando un proceso participativo, es un espacio para poner atención y cumplir nuestro rol de protección. Y finalmente, este es un estándar muy bonito que dice que la participación es responsable. Y entonces, ¿qué se refiere con eso? No se refiere a la responsabilidad de los niños, sino que la responsabilidad sobre el proceso que estamos dando. Si nosotros hemos dicho a los niños, queremos saber tu opinión porque queremos incorporarla a los temas que trabajemos durante el año,
¿cierto? Durante el semestre o durante esta semana, no sé, ahí pueden haber distintas formas de planificar. Nos hacemos cargo de rendir cuentas. Mira, salieron estos temas, los trabajamos aquí, estos temas quedaron pendientes, ¿sí? El estándar 9, la participación es respetuosa, se refiere principalmente a que la participación es de parte de nosotros, podríamos decirla, damos cuenta de ella. Te invitamos a esto, que se trataba de esto fue lo que conseguimos, rendimos cuenta, ¿cierto? En el sentido de los derechos de los niños y de las niñas, ¿cierto? Esos son los 9 estándares, y son estándares que son súper prácticos. A lo mejor dicho así no es tan práctico. Pero déjame chequear contigo a ver si las ideas más o menos están claras. Te voy a mostrar una ruleta. La ruleta va a girar, nos va a mostrar un estándar, y tú me vas a decir a qué se trataba, a ver como qué quedó en la retina, ¿ya? Porque esto los vamos a aplicar ahorita mismo en nuestro trabajo de grupo. ¿Sí? Atención entonces con nuestra ruleta. Muy bien, ¿a qué se refiere que el estándar que dice la participación es segura y sensible al riesgo? ¿Quién responde? Que Espacios como seguros. adultos debemos estar alertas, ¿no es cierto?, a cambios psicológicos o a lo que le pueda pasar a los niños, ¿no es cierto? Tenemos que velar por ellos. Perfecto, Siempre. ¿cierto? Ambiente seguro, dijo la otra compañera, atenta Exacto. a lo que le pasa a los niños. ¡Excelente! ¡Muy bien! Participación es respetuosa. ¿A qué se refiere con que el proceso participativo es respetuoso? Que considera las opiniones de todos y a todos. Perfecto, súper. Está muy encarzada con la inclusión. Muy bien, excelente, clarísimo. Participación informativa. Comunicar a los niños cuando se va a trabajar, de qué se trata, comentarles de qué se trata, para qué va a servir, lo que usted va a informar, cómo lo vamos a hacer. Más que nada preguntas de inicio. Exacto, Que clarísimo. ellos sepan cuál va a ser el rol que ellos van a tener en esta situación. ¿Cómo van a participar? Eso, ¿cómo van a participar? ¿Quién van a participar? ¿Cuál es el rol de las personas que están involucradas? Excelente, muy bien. Cuando decimos que la participación es voluntaria, ¿a qué se refiere ese estándar? Que las Cuando decisiones, consideramos... las opiniones de los chicos no son forzadas, ¿no es cierto? No se les obliga, Exacto. pero teniendo en cuenta que lo que informamos sea motivador y que se puedan generar también que los chicos puedan participar. Perfecto. También en Que el ellos chat. Perdón la ¿Sí? interrupción. Sí, te ellos escuchamos. van a estar dentro de esta situación a su voluntad. Que Perfecto. nadie los va a obligar, que no va a ser forzada. Muy bien, muy bien. No debemos, y claro, debemos ser tolerantes, comunicar de forma clara y sin presiones, dice Carla y Margaret desde el chat. Muy bien, muy bien.
el entrenamiento de los adultos. ¿A qué se refiere ese estándar? ¿A qué Que se los refiere? adultos que están fomentando esta participación de los niños tenemos que saber qué es lo que queremos entregarle y propiciarles a ellos, porque si yo voy a hacer que participen, pero participen ¿y qué? Claro. Yo tengo que tener una preparación previa de qué es lo que quiero lograr con los niños con esta participación. Perfecto. Y lo hacemos Y como como equipo, adultos, ¿cierto? y Perdona, como te adultos, interrumpí. es cierto, saber los tiempos que están los chicos. Los niños de antes no son como los de ahora, tenemos que estar No, enterados y tener absolutamente. como un entrenamiento, ¿no es cierto? Como dice la palabra. Entrenarnos para ellos. Muy bien, la Marcela está poniendo un tema clave, ¿cierto? Tenemos que prepararnos para entrar en diálogos con niños que hablan de más temas, que no se quedan callados, ¿cierto? De que, Que manejan información que los niños de antes no exacto, tenían. que cuentan Inclusive con información. ellos son capaces de plantear temas y a veces a uno la dejan, y yo cuando me pasa eso le digo, ¿sabes qué? Yo conozco este poquito de este tema. Me das tiempo, me organizo y te comento. Perfecto, muy bien. Muy bien. ¿A qué se refiere este estándar? Que la participación es responsable. Que tenemos una responsabilidad sobre el proceso. Y en la concreta, ¿qué hacemos? Excelente tema. ¿Qué hacemos? Ayuden a las compañeras. Puede ser al chat o ahí, al micrófono, como les quede mejor. Es bien importante eso, somos responsables, entonces, ¿qué hacemos? Le rendimos cuenta, o sea, rendimos cuenta en el sentido de que informamos lo que pasó con lo que hicimos, los invitamos a participar, nos propusimos esto juntos, avanzamos en esto, logramos esto, esto quedó pendiente, esto no lo abordamos, esto no sabemos cómo abordarlo, queremos sugerencias, esto deberíamos ponerlo, ¿sí? Aquí en el chat dice, rendir cuenta, excelente, Natalie, la Natalie ya estaba lista. Ajá, damos cuenta del proceso, perfecto, Angélica, muy bien. Veamos la última, ¿ya? Participación inclusiva, ¿a qué se refiere? Debemos atender a las diversidades de los chicos, ya sea TEA, niños con necesidades educativas especiales, ¿no es cierto? O sea, la diversidad que tenemos, diferentes culturas, diferente ideología, etcétera, etcétera. Muy Yo lo bien. grafico de la siguiente manera. Tenemos que atender a todos los niños sin apellidos. ¿A qué me refiero con apellidos? Que es deficiente, que es down, que es esto, que es lo otro. El niño es niño. Y yo tengo que darle la participación desde esa mirada, no del apellido que le dio el médico. Si bien es cierto, yo lo tengo que tener considerado porque su respuesta, su participación va a ser distinta, pero va a ser participación, lo voy a incluir. Bien, ¿cierto? Porque está dentro de mi grupo de trabajo, dentro de mi grupo con el que yo estoy. Muy bien. Muy bien, interesante lo que nos plantea Emma, interesante lo que también estamos leyendo en el chat, cuando decimos la inclusión es un desafío porque nos encontramos con las diversidades. ¿Sí? La Carla y la Margaret están diciendo, todos somos diferentes, ¿cierto? Ahora, ¿cómo aseguramos las condiciones para que esa participación, que diferente, particular, con un contexto, con una historia, con un bagaje, participe? Bueno, tenemos que generar los mecanismos, las formas de que éstas se expresen.
¿cierto? A veces algunos juegos son más llamativos para los niños que para las niñas, a veces para algunas edades que para otros, los temas para otros. Bueno, vamos explorando y generando las condiciones para que se pueda participar. Ujú. Nosotros igual tenemos bebés en los jardines, po. ¿Cómo incluimos la participación ahí? Los observamos, quizás en sus juegos libres, o también el buen trato con los niños más grandes, que uno tiene que darle como un ambiente de buen trato para que ellos tengan como la posibilidad de expresarse sin miedo, po. O sea, un ambiente buen tratante. Exacto, exacto. Gracias, Marce, porque es eso, o sea, los bebés también están y participan y expresan opinión por otros canales, ¿cierto? Con expresiones más emotivas, con movimientos, con búsquedas, ¿cierto? Y entonces, bueno, nos observamos, generamos vínculos, establecemos relaciones que nos permitan reconocernos, ¿cierto? Pero ahí también hay participación. Muy bien, muy bien. Por eso la palabra precisa, atender a la diversidad. Ah, exacto, y eso es un desafío, ¿cierto? Y para eso tenemos que Obvio. ver las particularidades. Muy bien, chiquilla, excelente memoria. Vamos a trabajar ahora aplicando estos estándares. ¿Qué vamos a hacer? Claro, y tenemos que estar preparados, dice María Eugenia, y para eso entonces siempre los estándares también nos van a decir, ojo, tenemos el tiempo y necesitamos planificar ese tiempo con nuestro equipo para prepararnos, porque si vamos a trabajar con niños con muchas diversidades o con discapacidades o con distintos contextos culturales, tenemos que estar como equipos preparados, con las técnicas adecuadas, con las habilidades suficientes, ¿cierto?, para entrar en la interacción, y para eso necesitamos, como todas las personas, prepararnos, ¿cierto? Eso no surge de la nada, ¿cierto?, sino que lo aprendemos también como con nuestros equipos y en la interacción, en la experiencia. Bien, las quiero invitar. Claro, y aquí qué bueno que lo que está diciendo María Eugenia, dice, es importante tener los recursos humanos. Y aquí uno va descubriendo que poder generar las condiciones para la participación como un derecho requiere de una decisión institucional, porque nos tenemos que organizar como equipos, tenemos que tener tiempos como equipo, tenemos que tener espacios para promover esta experiencia, ¿cierto? Y entonces no es solo la voluntad personal, ¿sí? No es solo que yo quiera y lo que yo puedo resolver en mi interacción individual, sino que requerimos generar esas condiciones, y esas condiciones son condiciones del establecimiento, de la institución, de las políticas que van a ir relevando ciertas cosas. Y por eso la participación es un derecho. Y María Elena nos comparte también un personal experto, por ejemplo, en TEA. Claro, hay cosas que necesitamos saber. ¿Cómo interactuamos con un niño o una niña que tiene espectro autista, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a relacionar con determinados tipos de cómo administramos eso en una sala de clase o en un espacio en donde tenemos también varias demandas, ¿sí? Eso requiere un trabajo en equipo, conocimientos particulares, y por eso entonces el estándar de el entender que la participación también tiene que estar fundamentada en la capacitación, en la formación de los equipos es clave. Súper. Oigan, las quiero invitar a hacer este ejercicio. Les voy a contar un caso, en realidad no está tan desarrollado como caso, sino que es una experiencia, tiene una experiencia que, como en rasgos generales, y yo lo que te quiero invitar es que en grupos ustedes puedan identificar si se cumplen o no se cumplen los estándares, y que trabajes uno especialmente, y que puedas identificar qué se debe hacer como equipo para que en esta experiencia ese estándar se cumpla, ese requisito se cumpla. Te voy a explicar más, pero le damos el caso para que estemos más claritos, ¿sí? Dice, el equipo de un jardín infantil decidió que los niños de 4 años de edad
podían decidir por sí mismos cuándo comer fruta o beber agua, en vez de quedarse esperando hasta que los adultos se la ofrecieran. Al principio, los niños pedían permiso, hasta que se acostumbraron a la idea de que podían servirse ellos solos. Algunos derramaban el agua, pero luego ayudaban a secar el suelo y aprendían a servírsela con más cuidado. A medida que se iban habituando a hacerlo, ¿cierto? Iban teniendo más cuidado. Al permitírseles ejercer por sí mismo el poder de elegir, los niños se volvieron más responsables y el equipo tuvo más tiempo libre para dedicarse a otras actividades. Aquí se refiere, no es que hacer actividades, digamos, individuales o personales, sino que otros temas que tenían como equipo, ¿ya? Bien, si te fijas cómo está contada la experiencia, no sabemos muy bien qué hizo el equipo, sino que sabemos lo que pasó. Sabemos que ellos querían, este equipo quería generar las condiciones para que, como cualquier ser humano, tomara agua y comiera cuando sintiera hambre, ¿sí? Y que entonces nos cuentan lo que pasó. ¿Qué les quiero pedir que hagamos? Nos vamos a juntar, déjame ver esta hojita ustedes la recibieron por el correo, se las mandó la Fran, se los mandé yo ayer también, y vamos a tener, te quiero pedir que vamos a hacer 6 grupos, y que tú como grupo elijas el estándar que quieras como profundizar. ¿Y qué vamos a trabajar ahí en ese estándar? Vamos a trabajar aquello pensando, imaginando, completando qué debe hacer un equipo para garantizar que se cumpla ese requisito. A lo mejor quieres trabajar el estándar de que el proceso es amigable. Perfecto. ¿Qué debió haber hecho ese equipo para que esa mediación, ese proceso de autonomía fuera amigable? O otro grupo va a decir, no, mira, a mí me interesa profundizar en el estándar de que los niños y las niñas están seguros frente a cualquier y protegido, ¿cierto? ¿Qué debió haber hecho el equipo para asegurar esas condiciones? Otro puede decir, no, mira, a nosotros nos interesa que este proceso sea respetuoso. ¿Qué debió haber hecho el equipo? ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es completar como grupo, ¿sí? Como somos poquitas y hay algunas con señal, en realidad las quiero invitar a que hagamos 5 grupos, ¿ya? Andrea, Sí, te escucho. ¿podrías poner de nuevo la imagen del problema ahí, de la historia, para poder sacarle una foto? Ahí, mira, ahí Ya. está. Esto mismo está en la hojita que les mandé Gracias. el correo, ¿ya? Es que no lo he visto. Sí, Gracias. no, no te preocupes, no te preocupes, no hay ningún problema. ¿Sí? Ahí. Súper, entonces, tú como grupo eliges, ¿sí? El estándar que quieras profundizar. ¿Y qué significa profundizar? Imaginarnos qué debió haber hecho ese equipo para cumplir ese estándar en esta experiencia de que los niños pudieran generar autonomía y tener la libertad para tomar agua y para y para comer fruta en el momento que lo sintieran necesario. Siempre ¿Te como... puedo hacer una consulta? Sí, Disculpa. claro. Dale, Paula. Con estándar te refieres a requisitos, ¿verdad? Exacto, sí. Ya. Sí. Cualquiera de estos 9 requisitos como grupo, elige el que te interese más profundizar. ¿Sí? Y eso basta que una del grupo lo suba, ¿ya? Miren, quiero que tengan tiempo suficiente, entonces nos vamos a dar 20 minutos para esto, para que lo puedan conversar, ¿sí? Para que alcanzó un poquito mejor el tiempo. ¿Sí? Ya. Me alegro, me alegro. Me alegro. Entonces el ejercicio era tomar esa experiencia y analizar qué debió o qué debería haber hecho un equipo para que esa experiencia llegara a los buenos resultados que se ven ahí. ¿Cómo hicieron? ¿Qué hicieron concretamente para alcanzar esos estándares? Bien. Oigan, por tiempo,
No vamos a hacer la plenaria total hoy día porque somos muchas, pero me gustaría al menos que... ¡Ay, aquí vienen! Me estoy adelantando. Ahí sí. École. Ahí sí, pues ahí sí las veo todas, pues. Ujú. Yo estaba hablando así como, ahí volviste, hola Angelita. Ahí te veo. Bien. Y a la Natalie. Bien. Oigan, por el tiempo la idea no nos va a dar para hacer la plenaria completa, pero sí me gustaría al menos que un grupo nos contara, uno solo, ¿sí? El que se animara, el que tuviera ganas ahí de compartir. ¿Qué debió haber hecho, qué requisito o qué estándar tomaron y qué ustedes identifican que debió haber hecho este equipo? ¿Quién dijo yo? ¿Sí? Va, dale, Pauli. Hola. Nosotros analizando nos dimos cuenta de que varios requisitos pudieron haber sido, como por ejemplo el informativo, el responsable, el seguro, pero consideramos que al que mayor énfasis le damos nosotros es el seguro. Ya. ¿Cierto? Porque nosotros tenemos que brindarle un ambiente lo más seguro posible al niño y ahí no sabemos cuánta seguridad había, o sea, solamente con el hecho de que se derrame agua se pueden provocar accidentes, entonces nos fuimos por ese lado. Súper. ¿Y ahí qué tendría que haber hecho ese equipo para asegurar que los niños estuvieran seguros y protegidos? ¿Qué tipo de cosas podrían haber sido útiles para llevar adelante la experiencia en condiciones de seguridad? Pensemos juntas a propósito de lo que la Pauli dice. Al principio yo pienso que hubiese sido importante la información de cómo los niños iban a participar y qué es lo que iban a ejecutar. Tuvimos una conversación con las niñas y en eso invertimos un poco de tiempo, en el sentido de que en lo personal yo a mis chicos les permito beber agua en el momento en que ellos sientan la necesidad de beber, pero no así de comer, porque nosotros tenemos rutinas establecidas, porque el alumno cuando está trabajando en su clase, nosotros trabajamos en colegio, no debe estar comiendo, porque no, el cerebro o se concentra para que él pueda entender lo que tiene que trabajar, o el cerebro tiene la información de que tiene que mastigar para degluir y tragar. Entonces corro el riesgo que el niño, por estar comiendo y a la vez trabajando, se me ahogue. Por lo tanto, el comer en clase no está permitido. Y lo otro, que hicimos mucho hincapié en la responsabilidad. Por mucho que yo esté fomentando la participación de los niños para que generen una autonomía en su quehacer, una independencia, mi responsabilidad como adulto no termina nunca. Yo soy responsable de los niños desde que ingresan a la sala hasta que se los devuelva a los apoderados. Vale, sí. Acuérdense que, muchas gracias, Emma. Acuérdense que lo importante de los estándares es, como ustedes van viendo, es como identificar qué es lo que hay que hacer. Entonces aquí cuando Emma nos decía, ojo, aquí bien importante que para que esta propuesta de poder tomar agua y poder comer tendría que haberse dado en condiciones de donde los niños supieran de qué se iba a tratar el aprendizaje, cómo lo iban a hacer, de qué se trataba, qué cuidados había que tener, y eso se conecta mucho con lo que Paulina estaba diciendo. Ojo, para que esta actividad pueda llevarse también tenemos una responsabilidad, ¿cierto? Es un requisito que sean condiciones seguras. ¿Qué tenemos que hacer y cómo trabajamos esto con los niños? Y aquí podemos ocupar los mismos principios. Podemos trabajar con los niños. ¿Cuáles podrían ser los riesgos de ir a tomar agua o comer en cualquier momento? ¿Sí? ¿Qué podría pasar? Si pasara eso, ¿qué consecuencias podría tener? Si pasa eso, ¿qué deberíamos hacer?
Ujú. Y entonces de esa manera ir trabajando con los niños, por supuesto, para que tomen conciencia de los riesgos, para que actúen, para que no quede agua derramada, para tomar decisiones con respecto a dónde dejamos los materiales, para si es que tenemos que limpiar un poquito, o a quién le tenemos que pedir ayuda si algo pasa, ¿sí? Y de esa manera entonces ir generando condiciones que tienen que ver con la seguridad y con la protección, pero que también van empoderando a los niños en cuanto al cuidado personal y el cuidado mutuo. Entonces, bien importante lo que nos trae el grupo de la Pauli, ¿cierto? ¿Qué cosas concretas tiene que hacer ese equipo para estar en condiciones para trabajar con los niños en las condiciones de protección y de seguridad? Porque claro, agua, resbalarse es re fácil, ¿cierto? Obviamente, donde a la altura de los vasos, en el cómo se sirve, ¿cierto? En qué implementos vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, claro, podemos trabajar previo a la actividad, un análisis de riesgos con los niños para tomar conciencia, ayudarlos a que identifiquen cuáles son las consecuencias de que eso quede mojado para ellos o para otros niños y niñas, ¿sí? Y de esa manera entonces vamos ayudando a generar autonomía, conciencia, a la vez que van desarrollando habilidades que implican motricidad, también implican otros aspectos. Muy bien, excelente. Por favor, no se olviden de esto, de este ejercicio, guárdenlo porque lo vamos a trabajar, ¿sí? En profundidad, a inicios de la próxima sesión. Y las invito a, por supuesto, ver en el portal educativo los materiales que están. Queridas, el próximo jueves tenemos nuestra última sesión de contenidos y luego hasta la próxima, hasta de vuelta de vacaciones, vamos a retomar con las tutorías para el proyecto. La próxima semana les voy a contar el formato del proyecto para que lo vean, ¿cierto? Para que antes de salir de vacaciones tengan una idea general, pero después vamos a retomar en las tutorías, ¿cierto? Que son espacios más cortitos donde vamos a trabajar con grupos más pequeños pensando en la idea del proyecto y en lo que viene. Nos comunicamos con los SLEP a ver si habían algún cambio de planes y, en relación a la próxima semana. Y no Por ejemplo, ¿puedo intervenir? Lo que tú estás hablando del SLEP, por ejemplo, a nosotros acá en Coquimbo, ¿sí? Los niños van a clase hasta el 29 de junio. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Podría ser ese jueves y nosotros seguimos trabajando con ustedes. Ya el próximo, la semana del 4 al 8 de julio, ya estaríamos vacaciones. Fuera. Sí, o sea, Claro. niños. Yo creo que de ahí partir con las vacaciones, no sé, todo depende de que ustedes se comuniquen con el SLEP para que les diga. No, nosotros ya nos comunicamos, Francisca se comunicó y nos indicaron lo mismo, que están con los niños hasta el miércoles, hasta el viernes con las actividades en el jardín. No vamos a tener las tutorías las semanas que vienen durante ese periodo de vacaciones que se amplió, y vamos a retomar entonces después de vuelta con las tutorías y con la preparación del proyecto, ¿ya? Entonces, para que lo consideren, que nos encontramos el próximo jueves para ya nuestra última sesión de contenido, y de vuelta de las vacaciones vamos a retomar ya pensando en el proyecto. Pero la próxima clase es súper importante porque les quiero contar de qué se trata el proyecto, y cuáles serían los procesos los que vienen, ¿ya? Así que eso, mis queridas. ¿Cómo evaluamos la sesión de hoy día de 0 a 5? ¿Les gustó? Puede ser al chat. Siempre abierta la posibilidad de proponer, sugerir cosas. Cualquier situación que surja, estamos en contacto, pero en principio tendríamos nuestra última sesión el próximo jueves. Descansamos y retomamos de vuelta de las vacaciones con las tutorías. ¿Les parece? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos ahora. ¿Me escuchan? Sí, María Eugenia. Nosotros tenemos reflexión, tenemos acá en el colegio, desde pre-kinder a cuarto medio. Ya. Sí, si surge una cosa de ese tipo que escapa a tu control, yo te pido que le informes, escriban un correo a Francisca, y eso ya va a quedar justificado. Como siempre, la clase va a quedar grabada,
para las que no puedan acceder, y cuando las clases están justificadas, o sea, las ausencias están justificadas, entonces Francisca puede ya manejar mejor el tema de las justificaciones y las ausencias, ¿sí? Entonces, si les surge algo puntual, porque la institución las está llamando, o hay alguna licencia, ustedes saben que se pueden comunicar, ¿sí? Con tranquilidad. Ya, ahora la voy a manejar. Ya, así que muchas gracias, nos estamos viendo. Ya, María Eugenia, nos despedimos todas entonces. Un abrazote grande, se cuidan, Buen regreso, María Eugenia. que llegues bien a la casita. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chicas, que estén bien, Chao, cuídense. Anita, chao todas. Chao, Marce. Chao, Andrea, que Chao, estén bien. Paulina. Natalie, un abrazo. Yamila, que estés muy bien. Chao, Yuri. Chao, Ignacia. Ignacia con... Chao. 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 Chao, chao. Vamos a mandarle otro corazoncito. Ahí. Oh. Aquí.